de responder a la gracia de Dios. Noten conmigo el versículo 1 que dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En este primer versículo vemos la conclusión de Pablo del capítulo 5 sobre su ministerio de reconciliación y de cómo él es un embajador de Cristo. Rápidamente, síganme al capítulo 5 para resumir lo que hemos visto. Miren conmigo el capítulo 5 y miren el versículo 14. Pablo ha seguido la línea de pensamiento del Evangelio, el ministerio de la reconciliación. Miren el versículo 14, vemos el amor de Cristo en la cruz, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vimos que los creyentes ahora somos nueva creación o nuevas criaturas en Cristo en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vimos que por el Evangelio Dios no toma en cuenta el pecado de los hombres de que habían de creer en Cristo. Miren el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En el versículo 20 vemos que Pablo y en extensión a todos los creyentes somos embajadores de este mensaje. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y finalmente, la última vez que estuvimos en este pasaje, llegamos a lo que se conoce como el corazón del Evangelio en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vimos que según los estudiosos en el griego, en estas 15 palabras griegas, vemos elocuentemente articulado una multitud de doctrinas sobre el Evangelio. Vimos las riquezas del Evangelio y sus doctrinas resumidos en estas pequeñas palabras. Vimos que este versículo nos habla de la imputación del pecado a Cristo por sus elegidos, que Cristo fue tratado como un pecador legalmente en la cruz. Vimos en este versículo 21 que la imputación de la justicia de Cristo sobre el pecador arrepentido, que el pecador que cree es contado como la justicia de Dios en él. Vimos en el versículo 21 que nos habla de la expiación sustituta de Cristo, que Cristo murió en lugar de los pecadores escogidos. Vimos en este versículo la muerte penal de Cristo, que Dios trajo el juicio sobre Cristo en la cruz y lo trató como si él hubiera cometido nuestro pecado y derramó toda su ira hasta que ésta quedara exhausta. Vimos en este versículo la doctrina de la justificación, por qué un hombre es declarado justo delante de un Dios santo. Vimos en este versículo, nos habla de cómo un pecador puede ser hecho la justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El día de hoy veremos cómo Pablo nos exhorta a responder a la gracia de Dios de la cual nos ha estado hablando y no tomar esta en mano. El punto número 1 que voy a tocar esta tarde es tomando la gracia de Dios en mano, tomando la gracia de Dios en vano. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí Pablo, después de presentar las glorias del Evangelio de reconciliación, ahora hace un llamado a la iglesia en Corinto y en extensión a nosotros a responder positivamente a este mensaje. Cuando Pablo dice nosotros, está hablando primordialmente de él mismo, pero en plural habla como una forma de humildad. Ahora, noten cómo dice la Reina Valera, dice en el versículo 1, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos. Ahora, esta versión Reina Valera parece indicar que los hermanos dentro de la iglesia en Corinto son colaboradores de Pablo, pero esta traducción no parece ser la mejor. La palabra suyos no aparece en el original, pero los traductores la ponen como una ayuda para que entendamos el pasaje.
Me parece que por el contexto, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce mejor cuando dice, y como colaboradores con Él, y cuando dice con Él, tampoco está en el griego, pero es una interpretación de los traductores. También dice, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol con Él, colaboradores con Él? Miren conmigo otra vez el versículo 20, que nos dará la respuesta a esta pregunta. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta verdad nos dice que Pablo, como apóstol, y en extensión, todos los que predican el Evangelio, somos colaboradores con Él, con Dios mismo. Es decir, Dios le permite a hombres débiles ser sus compañeros en el ministerio. Dios les permite a hombres ser sus colegas en la obra del Evangelio. Dios ha llamado a hombres pecadores, los ha reconciliado con sí mismo por el Evangelio y ahora los ha hecho embajadores de este mensaje que los salvó a ellos. Y esto es lo que hace el llamado de predicar tan grande. Los hombres predican el Evangelio, que es el poder de Dios, como sus compañeros de trabajo. Y esta colaboración se manifiesta por medio del ministerio y la palabra de reconciliación. Como ya vimos, vayan conmigo al capítulo 5, versículo 18, nomás como forma de repaso. Miren, 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es por medio de la predicación del Evangelio que los hombres son colaboradores con Dios y embajadores de Cristo. Es por medio de la predicación que los hombres son compañeros de trabajo de Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra. Es por medio de la predicación que Dios mismo predica a través de los hombres y predica reconciliados con Dios. Con razón se dice que el gran predicador de Escocia, John Knox, dijo que él nunca temblaba ante el diablo, pero temblaba cada vez que entraba al púlpito a predicar la palabra. Con razón el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dijo que él temblaba cuando entraba al púlpito de Corintios. Escuchen cómo dice 1 Corintios capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué entró con mucho temor y temblor el gran teólogo de la Biblia? Porque predicaba un mensaje de parte de Dios, como colaborador de Dios, como si Dios mismo rogase por medio de él. Ahora nuestro pasaje una vez más, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, la Nueva Biblia de las Américas dice, y como colaboradores con él, hablando de Dios, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. A través de la Biblia vemos que los hombres que proclaman o ayudan el Evangelio son llamados colaboradores de Dios. Marcos 16, 20, la Nueva Biblia de las Américas dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. El apóstol Juan llama el ayudar en la obra del ministerio ser un colaborador de la verdad. Escuchen cómo dice 3 de Juan 8, dice, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Timoteo es llamado un servidor y colaborador del Evangelio. En 1 Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Pablo había repetido la misma idea en 1 Corintios capítulo 3, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y luego dice, porque nosotros somos colaboradores
de Dios. El predicador de Hebreos nos dice que Dios confirmaba el mensaje de los apóstoles en Hebreos 2:3, colaborando con ellos. Escuchen cómo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles? Y luego dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Escuchen cómo dice Pablo en 2 Corintios 2:17: pues no somos como muchos que medran o comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto, como colaboradores de Dios, es primordialmente de Pablo, pero una extensión a cada hombre y mujer que comparte el evangelio. Ahora, esto también nos dice que si los corintios, los hermanos de la iglesia, negaban este mensaje, negaban a Pablo, en esencia estaban negando a Dios, quien predicaba juntamente con Pablo. Y en aplicación, cada vez que tú rehusas recibir una exhortación, un llamado a atención que proviene no del hombre, sino de la palabra de Dios, estás negando a Dios, pues Él mismo predica a través de su palabra. Y estás tomando la gracia de Dios en mano. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos o colaboradores con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta palabra exhortamos es la misma que se usa en el original para hablar de que es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Y aquí vemos el misterio de la predicación. Cuando un hombre se para y hace un exégesis de la palabra, Dios mismo está rogando por medio de la predicación y está diciéndole a los hombres que se reconcilien con Él por medio de la muerte de su propio Hijo. Y aquí Pablo está exhortando a la iglesia en Corinto. Y esto de exhortación es un llamado a la atención. Y se ve de todos los predicadores. Lo vemos en 1 Timoteo 4:13. Dice Pablo: entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En 2 Timoteo 4:1, Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dijo a Tito en Tito 2:15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y esto lo vemos en la iglesia en Corintio. Pablo se paró en el púlpito, 2 Corintios 2:8, y les dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y en 2 Corintios 5:21, miren lo que dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo dice, al escuchar este gran mensaje de salvación, les rogamos, les predicamos, les exhortamos junto con Dios a que no tomen este mensaje en vano. Y esto es lo que hacemos todos los domingos, cuando nos paramos detrás del púlpito y les decimos: miren la cruz y sean salvos. Miren la cruz y vivan para Él. Miren la cruz y vean la gloria de Dios manifestada en carne. Miren la cruz y miren sus atributos manifestadas en el Evangelio. Miren la cruz y vean que al que no conoció pecado, al Santo de Israel, Dios lo contó legalmente como un pecador por nosotros, para que tú y yo seamos hechos la justicia de Jehová en Él. 2 Corintios 6:1, Nueva Biblia de las Américas. Así pues, con todo esto en mente, nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores con Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este versículo nos deja varias preguntas. Primero, ¿a quién se refiere con la
gracia de Dios. Y segundo, ¿qué significa que esta gracia puede ser tomada en vano? Primero, una definición. La gracia de Dios en la mayoría de los diccionarios bíblicos se define como el favor inmerecido de Dios que primordialmente se manifiesta en el Evangelio de Cristo. Una vez más la definición, el favor inmerecido de Dios que primordialmente se manifiesta en el Evangelio de Cristo. Las Escrituras nos hablan mucho sobre la gracia. La Biblia dice que Dios es el dador de la gracia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia nos dice que la gracia de Dios es multiforme. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la gracia de Dios manifestado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La Biblia llama a Dios el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La salvación le trae gloria a Dios porque refleja la gloria de su gracia. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por medio del Evangelio nos muestra las abundantes riquezas de su gracia en Cristo. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sus salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice que esta gracia de Dios sobreabunda, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. El Evangelio da testimonio de la gracia de Dios. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La Biblia dice que la elección soberana es por gracia. Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y escuchen esto, la gracia de Dios es descrita como un consuelo eterno. Según de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero a pesar de esta gloriosa y sublime gracia, la palabra de Dios dice que usted y yo podemos tomar esta gracia en vano. Segunda de Corintios 6, versículo 1. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Ahora todos sabemos que debemos de evangelizar al mundo, pero en nuestro pasaje, Pablo no está evangelizando al mundo, sino está evangelizando a la iglesia en Corintio. ¿Por qué hizo esto? Les voy a dar 3 razones por qué hizo esto. Primero, para recordarle a los corintios su identidad en Cristo para que se santifiquen. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 6, miren conmigo el versículo 15. ¿Por qué les compartió el evangelio a una iglesia que dicen ser creyentes? Punto número 1, para que se santifiquen. Dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Los corintios aparentemente se estaban juntando con los incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré
y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un versículo más, miren el capítulo 7, versículo 1. Según de Corintios 7, 1, los corintios estaban juntándose de una manera no para evangelizar, sino mezclando su teología con el mundo. Segunda de Corintios 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo le predicó el evangelio a la iglesia para que se santificara. Y nosotros ocupamos escuchar el evangelio cada domingo y cada día para limpiarnos y santificarnos. Razón número 2, Pablo quiere defender el evangelio de los falsos apóstoles que estaban entrando a la iglesia en Corintio. Vayan conmigo al capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11. Vienen conmigo al versículo 3. Los falsos apóstoles estaban compartiendo otro evangelio, otro Jesús, según de Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios estaban tolerando un evangelio falso. Y Pablo les habla que esto llevaría a que tomen la gracia de Dios en vana en su vida. Razón número 3, miren el capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Algunos dentro de la iglesia profesaban ser creyentes, pero no eran salvos. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Les dice Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y esto es la realidad el día de hoy. Pablo predicó el evangelio a la iglesia, porque dentro de la iglesia siempre, escuchen esto, siempre hay inconversos y siempre hay gente que profesa fe en Cristo que son falsos creyentes. No toméis la gracia de Dios en vano. Examínate a tú mismo si estás caminando conforme a lo que profesas según el Evangelio. Según de Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos con él, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. La idea que podemos tomar la gracia de Dios en vano la vemos a través de las Escrituras. La vemos en Gálatas 2:21 cuando Pablo confronta a Pedro porque se está mezclando su teología por juntarse con los judíos que querían integrar un tipo de legalismo. Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 3:3 vemos lo mismo. Dice, tan necios sois, le dice Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. A los corintios, en primera de Corintios 15, les comparte el evangelio porque ellos estaban negando la resurrección física de los muertos y les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo predicaba constantemente y repetía constantemente el evangelio porque tenemos un llamado a perseverar, si no creímos en vano. Este ejemplo me van a querer seguir en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 vemos una ilustración de un hombre que tomó la gracia de Dios en vano. Hebreos 12, versículo 15. El predicador de Hebreos está exhortando a los judíos que profesaron fe en Cristo a continuar hasta el final, no sea que no sean creyentes y hayan tomado la gracia de Dios en vano. Miren Hebreos 12:15. Mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. En otras palabras, le dice a la iglesia, a un grupo de judíos creyentes, le dice, tenga cuidado que ninguno de ustedes en su corazón haya un sentimiento que se empieza a alejar
del evangelio, que se empieza a alejar de la iglesia. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y da el ejemplo de Esaú. Esaú, por una sola comida, abandonó su promesa. Y esa es una ilustración del evangelio, que por el pecado cambiamos el evangelio. Miren el versículo 17, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él quiso arrepentirse después y no pudo. Y en el contexto de Hebreos, los hebreos estaban desviándose cada vez más. Había pruebas en su vida, había dificultades y el predicador de Hebreos los exhorta, examínense ustedes mismos, no sean como Esaú, que han escuchado el evangelio, que tienen la promesa del evangelio, pero él la vendió y lo cambió y tomó la gracia de Dios en vano. Estás tomando la gracia de Dios en vano al rechazar vivir en santidad. ¿Estás cambiando como Esaú el evangelio por los placeres temporales del pecado? ¿Estás cambiando el evangelio por una sola comida? ¿Hay alguna área de tu vida donde rehusas someterte a la palabra de Dios? ¿Rehusas ser exhortado por la palabra de Dios? Estás tomando la gracia de Dios en vano en tu vida, y no sea que después quieras arrepentirte con lágrimas y no puedas. Esta es una advertencia, no tomar en vano su gracia. A través de la Biblia vemos diferentes personas tomar la gracia de Dios en vano. Vemos que muchos de los israelitas en el desierto tomaron la gracia de Dios en vano y por eso la mayoría quedó postrada en el desierto. Vemos que Israel tomó la gracia de Dios en vano y por eso eran continuamente entregados a sus enemigos. Vemos el ejemplo de Saúl, quien cambió su primogenitura, una foto del evangelio, por un plantillo de lentejas, el placer temporal del pecado, y ya no pudo arrepentirse. En el Nuevo Testamento vemos que uno de los ladrones en la cruz fue salvo, pero el otro probablemente terminó el infierno porque no vemos que se arrepintió y tomó la gracia de Dios en vano. Vemos a los fariseos limpios por afuera, pero por dentro con un corazón de piedra, que no reconocieron al Hijo de Dios, no reconocieron a la gracia encarnada y tomaron su gracia en vano. Vemos que Judas, aparentemente un creyente, terminó tomando la gracia de Dios en vano como el hijo de perdición. Vemos las ciudades que escucharon el evangelio cuando Jesús predicó, cuyo castigo será más grande en el infierno que las ciudades homosexuales de Sodoma y Gomorra, porque han rechazado la gracia de Dios. Vemos que los Gálatas habían comenzado bien su carrera cristiana, pero se volvieron legalistas y estaban tomando en vano la muerte del Hijo de Dios. Y vemos en nuestro contexto, en la era de la iglesia, a los corintios tolerando el pecado, tomando la gracia de Dios en vano. ¿Estás tomando la gracia de Dios en vano? 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos o con Él o con Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Punto número 2. Punto número 2. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de gracia. Miren el versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Lo primero que vemos en este versículo es una cita de Isaías capítulo 49, versículo 8. En tiempo aceptable te he oído, dice Isaías 49, 8, y en día de salvación te he socorrido. En su contexto original, Isaías le está escribiendo a los judíos que están en cautiverio por su pecado, como juicio de Dios, y les habla que habrá un tiempo donde el Mesías traerá salvación. Y lo que Pablo nos dice en 2 Corintios es que Cristo es el cumplimiento de lo que dijo Isaías. El cumplimiento ha comenzado hoy, es el día de salvación, se ha manifestado cuando Dios fue manifestado en carne y murió en la cruz. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4 y miren conmigo el versículo 16. Y miren cómo las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo la de Isaías, o algunas de Isaías, apuntan todas a Jesús. Miren Lucas 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret
donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era costumbre ponerse de pie y leer una escritura y sentarte y explicarla. Jesús se para en la sinagoga, en medio de una sinagoga judía, y lee Isaías y lee una porción que profetiza sobre el Mesías y sobre el Evangelio. La lee, se sienta y su explicación es: esto habla de mí y ustedes lo han visto. La salvación que profetizó Isaías ha sido manifestada hoy. Hoy, hoy es el día que debemos de responder a la gracia de Dios. Hoy es el día que debemos de responder al Evangelio, si no tomaremos la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es un llamado en tiempo presente al arrepentimiento. Hay muchas personas que piensan que vivirán en pecado y se arrepentirán cuando estén a punto de morir. Hay muchos que piensan que mañana es cuando arreglarán cuentas con Dios. Hay muchos que posponen el arrepentimiento tomando la gracia de Dios en vano. Hay muchos que están coqueteando con el pecado pensando que mañana se pondrán bien. Pero escuchen esto: hoy es el día de salvación, pero mañana es el día del juicio. Hoy es el día de salvación, pero mañana será el día del juicio si continúas tomando la gracia de Dios, hermano. Por eso la razón, las escrituras nos exhortan al día de hoy a obedecer a la palabra cuando aún Dios puede ser hallado. Escuche como dicen Isaías 55, versículo 6: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este es un llamado para cualquier persona aquí que no ha dejado su camino de pecado. Cualquier persona aquí que sea incrédulo, deje el impío su camino. Busca a Jehová mientras que puede ser hallado, porque va a haber un día que no podrá ser hallado. Dice: deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, arrepiéntete, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y la gran demostración de este perdón la vemos manifestada cuando mató a su hijo y derramó su ira hasta exhaustarla para perdonar a aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Pero si seguimos tomando la gracia de Dios en vano, la paciencia de Dios cesará. Escuchen cómo dice en Génesis 6:3, cuando estaba a punto de destruir el mundo, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La paciencia de Dios tiene límite, y cuando su espíritu te convence de pecado y rehusas arrepentirte, no será así para siempre. Un día te abandonará a tu pecado y será grande la ruina. El predicador de Hebreos en Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿cómo escuchas el día de hoy su palabra? Por medio de la predicación de las Escrituras. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Miren lo que Dios dice sobre los que no responden a su llamado. En Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hoy es el día de salvación, pero mañana será el día de juicio, y Dios se burlará de ti cuando te venga lo que temes. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación
te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación se ha manifestado en la venida del Hijo de Dios. El día de salvación se ha visto al que no conoció pecado. Dios lo hizo legalmente por nosotros pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El día de arreglar cuentas con Dios es Él por medio de Cristo. El día de arrepentimiento es hoy. El día de poner tu fe en Cristo es hoy. El día de abandonar el pecado es hoy y no mañana. No sea que hagas vana la gracia de Dios en tu vida. El día de salvación es hoy, pero mañana será el día de juicio. Así pues, nosotros, como colaboradores con Él, con Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.